Buenos días, estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy trataremos el módulo 2, daremos inicio al módulo 2 que trata sobre docencia y pedagogía. De esta forma, iniciamos el módulo 2 de nuestra asignatura. Para este video trataremos dentro de este módulo dos paradigmas de la pedagogía. El primero va a ser la pedagogía conductista, que va a producir una educación positivista y tradicional, y el segundo enfoque o el segundo paradigma pedagógico va a ser la pedagogía constructivista. Este enfoque va a ser un modelo o una propuesta alternativa y de allí se van a derivar otros enfoques pedagógicos contemporáneos, como por ejemplo la pedagogía crítica o la pedagogía popular, en donde uno de sus exponentes será Paulo Freire, y también se desarrollarán otros enfoques pedagógicos contemporáneos como la ecopedagogía, en donde tomará elementos de la filosofía latinoamericana, entre otros. De esta forma vamos a iniciar primero con elementos generales de la pedagogía conductista y luego realizaremos elementos generales de la pedagogía constructivista y finalmente realizaremos unas conclusiones. En cuanto a la pedagogía conductista, vamos a trabajar principalmente vamos a tener en cuenta cuatro exponentes teóricos. La teoría del condicionamiento clásico de Pavlov, la teoría del conexionismo de Edward Thorndike. Ellos dos sientan como unas bases sobre el conductismo, pero va a ser con la teoría estímulo-respuesta de Watson y el condicionamiento operante de Skinner que terminará de fundamentarse esta pedagogía conductista. Iniciamos entonces con el experimento de Pavlov. Pavlov lo que hace es que se da cuenta que el perrito saliva cada vez que ve o se aproxima una comida. Y entonces él quiere ver de una u otra forma qué ocurre si interviene un estímulo neutro, si el perrito podría aprender de este estímulo neutro y cómo sería ese aprender para el perrito, cómo se produciría esa salivación si introduce un objeto o un estímulo neutro. Entonces él introduce una campana que le hace sonar varias veces, pero el perrito no saliva. Cuando él comienza a introducir el condicionamiento, es decir, suena la campanita y a la vez que suena aparece el alimento, el perrito entonces empieza a salivar. Y el perrito entonces empieza a relacionar el sonido de la campana con el alimento. Y entonces, ya después del condicionamiento, cada vez que el perrito escucha la campana, empieza a salivar, porque allí ya hay un condicionamiento del perrito. Entonces, ¿qué nos dice o qué podemos inferir de esta teoría? Pues que en todo proceso de aprendizaje podremos tener una respuesta condicionada si producimos un estímulo condicionado. Entonces, ante determinada conducta que queramos nosotros esperar, ante determinado aprendizaje que deseamos que el estudiante o las comunidades aprendan, deberemos entonces introducir determinados estímulos. Thorndike va a hacer un experimento en el cual va a tener un gatito en una jaula y el gatito va a tener afuera un platón de comida. El gatito entonces se va a dar cuenta que cada vez que jala esta palanquita, que la está jalando, se abre la puerta y él puede ir a comer. De esta forma, el gatito aprende a que cada vez que oprima la palanca puede salir a comer. Entonces, este autor nos va a decir que existe una estrecha conexión y asociación entre el estímulo y la respuesta en este proceso de aprendizaje. Y vamos a tener posteriormente a Watson. Watson lo que nos va a decir, o su experimento va a consistir en que el niño Albert o el bebé Albert ve a una ratita, la ratita no le da miedo a Albert, pero Watson le interesa es condicionar el miedo en Albert. Entonces, para condicionar el miedo, lo que hace es que comienza a introducir un sonido muy fuerte, como un tambor o un sonido muy fuerte, y cada vez que el bebé Albert lo escucha,
pues se asusta y tiene miedo y llora o busca un lugar donde resguardarse. Después comienza entonces a incorporar al mismo tiempo el ratoncito y el sonido. Ambos son estímulos neutros. Y entonces ya el bebé Albert comienza a tenerle miedo al ratón porque lo asocia con el ruido. Y entonces Watson logra una respuesta condicionada en donde Albert tiene miedo a partir de los estímulos neutros que introdujo Watson. Entonces allí Watson nos va a decir que en esa repetición que hacemos entre el estímulo y la respuesta, vamos a lograr una determinada conducta, como por ejemplo el miedo que surgió de Albert al introducir de forma repetida estos estímulos neutros como el sonido fuerte y el ratoncito. Por último, tendremos a Skinner, quien terminará a fundamentar el conductismo, y él va a tener allí varios experimentos. Uno de ellos es con el ratoncito oprime un pedal o un botón y allí sale el alimento, y entonces el ratoncito se va a dar cuenta que va a tener una recompensa si oprime el botón o la palanquita. Su recompensa va a ser el botón. Y después Skinner deja de aplicar este refuerzo positivo, es decir, el ratoncito oprime el botón, pero ya no va a salir el alimento. Entonces el ratoncito cambia de conducta y lo que hace es que deja de oprimir el pedal o el botón. De esta manera, Skinner nos va a decir que el aprendizaje se centra en la capacidad de reprimir o estimular el comportamiento. Y ese reprimir o estimular el comportamiento en el aprendizaje lo vamos a ver en este gráfico. De esa forma, el aprendizaje se va a basar en refuerzos positivos y en refuerzos negativos. Por ejemplo, si el estudiante se comporta de forma correcta o las comunidades se comportan de forma correcta, se proporcionarán unos estímulos positivos, es decir, introduciremos una recompensa. Si usted se porta bien, yo a usted le doy esta recompensa. En contraposición a estudiantes o a comunidades que no se comporten bien, entonces se les va a dar estímulos negativos o simplemente no se les proporciona un estímulo como tal hasta que su conducta cambie. Y entonces vamos a tener castigos o se les va a proveer de castigos. De esta forma el aprendizaje y obviamente los sistemas educativos necesitarán estar basados en recompensas y castigos a lo largo del proceso de aprendizaje. Y así tendremos una determinada conducta. De esa forma, viendo estos 4 autores que son, digamos, como los referentes en la teoría del conductismo, veremos estas conclusiones. Primero, esta episteme, este paradigma del conductismo está basado en la conducta observable, medible y cuantificable de los seres vivos. Vamos a ver luego qué quiere decir eso ya en términos prácticos en el proceso de aprendizaje. Pero, por ejemplo, necesitamos observar, medir y cuantificar si esas conductas están cambiando y lo están haciendo de forma positiva. Entonces vamos a introducir mecanismos de notas, objetivos, etc. Y allí en estos mecanismos de recompensas o de notas o de calificaciones, ejemplo, no se va a tener en cuenta dentro de ese aprendizaje los sentimientos, las formas de pensar, el contexto, el entorno socioeconómico, porque esto será muy difícil de medir, de observar dentro del proceso de aprendizaje. Por lo tanto, vamos a proveer, o este paradigma lo que va a proveer o va a sustentar es una racionalidad instrumental. Y esa producción de esa racionalidad instrumental lo que busca es seres racionales que maximicen su beneficio y que se enfoquen en objetivos, en sus objetivos, muchas veces sin tener en cuenta los medios para el camino para llegar a esos objetivos. Lo vamos a ver un poco más claro ya al final de este video. Y por supuesto, este paradigma va a fundamentarse o va a fomentar la repetición mecánica para la memorización de contenidos, para la memorización de determinadas conductas que se esperen,
a partir de lo que vayamos introduciendo en los mismos procesos de aprendizaje. Ahora vamos a pasar a la pedagogía constructivista. La pedagogía constructivista básicamente tiene dos elementos muy importantes. Primero, el sujeto va a ser un actor activo. Por ejemplo, en la pedagogía conductista, el sujeto, el aprendiz, era un sujeto pasivo que se sentaba y esperaba la información que daba el educador o la educadora. En cambio, en el constructivismo, el actor va a ser activo y va a ser activo en su propio aprendizaje, va a reflexionar sobre sí, va a reflexionar sobre su entorno y esto lo va a hacer a través de la acción. Por esto el conocimiento en el constructivismo se va a desarrollar a partir de la acción humana, a partir de aplicar, a partir de su relación con el contexto, a partir de su relación con el ambiente, etc. Vamos a trabajar acá 4 autores, obviamente son más, pero digamos que solamente tomé estos. Toman elementos de la teoría cognoscivista. Entonces vamos a tener a la teoría del desarrollo del conocimiento con Piaget, va a tomar elementos de la teoría del aprendizaje de Ausubel, va a retomar la teoría sociocultural de Vygotsky y va a retomar el aprendizaje por descubrimiento de Brunner. Obviamente hay otros elementos en el constructivismo, pero solamente retomaremos este. 5 ideas fundamentales del paradigma constructivista. Este paradigma va a estimular la libre expresión de ideas, va a estimular el saber ser. No solamente va a estimular la memorización, porque digamos que ese no va a ser su enfoque, sino que va a estimular que en ese proceso de saber, de aprendizaje del estudiante, haya una transformación de su ser. Haya una transformación de su ser individual, pero también sea posible que ese aprendiz o esa comunidad o ese estudiante sea capaz de transformar su entorno. Vamos a estimular la autonomía y ya veremos allí por qué y cuál es el rol del educador, que no va a ser como en el constructivismo, un educador básicamente dominante y casi que el estudiante depende por completo del educador. Aquí en el constructivismo el educador va a tener un rol de mediador y entonces el estudiante poco a poco va a desarrollar su autonomía hasta finalmente lograr sus deberes, quehaceres o formas de aprender ya de forma más autónoma. El aprendizaje será la adquisición y categorización de nueva información. Lo vamos un poquito a profundizar ahorita con Ausubel. Asimismo, como ya lo había dicho, va a centrar su atención en la aplicación del saber, en el fomento de las destrezas propias del saber para que lo pueda aplicar. El conocimiento es una construcción personal, es vivencia personal. Para el constructivismo, tal cual como parece que está muy relacionado en el quinto, el conocimiento depende de la persona y se construye de acuerdo a sus saberes. Sobre todo el constructivismo va a tener en cuenta los saberes previos de los estudiantes o las comunidades. No va a partir de que el estudiante no sabe nada o es una tabla rasa o es una hoja en blanco, sino que ya provee o ya tiene unos saberes previos y se parte de allí para que el estudiante pueda adquirir nuevos aprendizajes y pueda adquirir operaciones un poco más complejas. Asimismo tendrá en cuenta sus percepciones y experiencias. Todas estas experiencias de vida de las comunidades de los estudiantes serán fundamentales para el constructivismo en todo el proceso de aprendizaje. Entonces vamos a recapitular un poco con Piaget, en donde Piaget nos decía que el aprendizaje debe tener en cuenta las etapas del desarrollo de la inteligencia humana. ¿Cuáles son? 4 nos decía. 1, la sensoriomotora de 0 a 2 años, en donde el aprendizaje de los bebés básicamente está basado a partir de los sentidos y de la interacción con los objetos. Luego vamos a ir a la etapa preoperacional entre 2 y 7 años. Allí los niños ya aprenden a desarrollar la función simbólica, el lenguaje oral y escrito, sobre todo porque el lenguaje va a ser ese vehículo de interacción entre el niño, su entorno y la posibilidad de aprender. Luego vamos a tener las operaciones concretas que se desarrollan entre los 7 y 12 años. Piaget nos dice que estas operaciones
mentales van a ser concretas, van a ser simples, pero obviamente van a ser operaciones básicas para luego alcanzar las operaciones formales que inician desde los 12 años hasta el periodo de la adultez. Allí vamos a tener el desarrollo del pensamiento lógico, abstracto, inductivo y deductivo y por supuesto este tipo de pensamiento nos va a conducir al pensamiento crítico que va a ser un tipo de pensamiento complejo. El aprendizaje entonces nos conduce, dirá Piaget, hacia una inteligencia con estructuras cognitivas, hacia la organización de estructuras mentales, sobre todo basadas en las funciones de adaptación, de asimilación y acomodación de esa nueva información que va llegando y en un proceso de equilibrio y desequilibrio del aprendizaje. Luego veremos a Vygotsky, y Vygotsky lo que nos va a decir es que su enfoque va a ser sociocultural y nos va a decir que esa relación, o más bien ese proceso de llegar, de partir de funciones mentales elementales o básicas hasta lograr funciones mentales superiores, es posible o se da gracias a la interacción sociocultural. Y esta interacción sociocultural, el vehículo por excelencia, va a ser el lenguaje. El lenguaje va a ser fundamental porque es la relación del sujeto con el entorno. Y entonces él va a decir que el lenguaje no es neutro, que el lenguaje está cargado de contexto, de símbolos, de narrativas, de comprensiones, etc. El aprendizaje, por lo tanto, será una construcción social y estará cargada de esas construcciones sociales que ya previamente con las que está cargado el lenguaje, y también nos va a decir que este proceso será posible además en lo que él va a llamar la zona de desarrollo próximo, que es básicamente allí el rol del educador o educadora, que no solamente es el docente o la docente, sino por ejemplo la familia, eh, incluso los medios de comunicación, etcétera, van a tener un papel muy importante en este proceso de interacción sociocultural. Y allí el rol del educador o la educadora va a ser clave como mediador en el aprendizaje, hasta el punto, digamos, que va a acompañar a ese estudiante, a esa comunidad, para que pueda lograr tareas específicas, pueda resolver tareas y hasta que lo haga de forma independiente. Ese es como digamos que el objetivo del rol o del educador o la educadora, lograr que determinados procesos con estudiantes o comunidades puedan ser autónomos a futuro y no tengan esa dependencia hacia el educador, porque el educador es solamente un mediador. Listo, vamos a ver a Brunner. Brunner nos va a decir que el pensamiento se divide en paradigmático y narrativo. En lo paradigmático básicamente es ese pensamiento racional y formal. Y en lo narrativo están todos aquellos procedimientos sobre las narrativas del mundo. Por eso él nos va a decir el pensamiento no es racional, claro, pero está marcado por el contexto social, por las narrativas que encontramos del contexto social y que llegan a nuestro pensamiento. Y eso también hace parte de la estructura de nuestro pensamiento. Nos va a hablar del aprendizaje por descubrimiento, y en ese aprendizaje entonces los estudiantes y los grupos son sujetos activos que pueden resolver problemas por sí mismos. En el proceso de andamiaje, muy parecido a lo que hablábamos con Vygotsky, el educador o la educadora va a ser un guía, un apoyo para desarrollar destrezas, conocimientos, actitudes necesarias para que las comunidades o los estudiantes puedan enfrentar la vida. Ojo, no solamente es tener la capacidad de saber un determinado concepto, un conocimiento, sino que además puedan enfrentar la vida, su ser individual, su ser interno frente a la vida. Y de esta forma se van ascendiendo o se van promoviendo pensamientos pues de forma mucho más compleja. Y vamos a ver por último a Ausubel con los tipos de aprendizaje significativo.
Para el aprendizaje significativo va a ser esa nueva información que llega, que llega al estudiante o que llega al sujeto y cómo la relaciona con la información que ya tenía previamente. Y entonces el sujeto va a tener que reconstruir ambas informaciones. Va a tomar su saber previo y lo va a relacionar con ese nuevo saber que está llegando y lo va a relacionar. Y entonces de esa forma hablamos de un nuevo aprendizaje o de un aprendizaje significativo. Vamos a tener entonces tres enfoques aquí de Ausubel: aprendizaje de representaciones, en donde básicamente esta es como la forma básica del aprendizaje. Entonces allí lo que hace es que las personas otorgan un concepto, un símbolo a determinado algo cercano, lo relacionan de forma cercana, esa es como la forma básica. Aprenden a partir de relacionar determinado símbolo o concepto con algo cercano. En el aprendizaje de conceptos ya se empiezan a desarrollar ideas un poco más abstractas y además se va a tener la capacidad de relacionarlo con las experiencias personales. Ya ese aprendizaje que va recibiendo el sujeto va a ser un poco más abstracto o lo va a relacionar con ideas abstractas, pero va a ser capaz de relacionarlo con su vida, con su experiencia, con su cotidianidad. Y por último tenemos el aprendizaje de proposiciones, en donde aquí ya se logra una aprehensión mucho más fuerte de estos conceptos que se aprendieron, de estas representaciones, y lo que se realiza ya son pensamientos científicos, matemáticos, filosóficos, artísticos, ya de forma más compleja. Este proceso, nos dirá Ausubel, ya se hace de forma voluntaria y consciente, y por supuesto estará apoyada de el aprendizaje de representaciones, de eso que me es más próximo, y del aprendizaje de conceptos, que son ideas un poco más abstractas con relación también a mis experiencias personales. Entonces el aprendizaje significativo nos tendrá que hacer llegar a ese aprendizaje por proposiciones. Y entonces el constructivismo, este cuadrito no lo resume, va a ser lo que espera es básicamente que el sujeto sea actor de su propio aprendizaje, que el sujeto sea un sujeto activo en todo el proceso de aprendizaje, y lo va a hacer a partir de la acción. ¿Y qué significa la acción? La acción significa que su conducta se va a relacionar, además de ese saber cognitivo, ese saber de conceptos, etcétera, lo va a poder relacionar con sus emociones, con su entorno, con su contexto. Vamos a tener aquí unos elementos claves del constructivismo: el lenguaje, que va a ser un poder constituyente, es decir, que el lenguaje nos entrega una comprensión de la realidad de forma en la que se construye culturalmente. Comprendemos la realidad a partir del lenguaje, pero allí hay una carga cultural. El conocimiento va a ser entonces un proceso o se va a poder producir porque el conocimiento se relaciona con la cultura, las condiciones históricas y sociales de los sujetos. Por eso es que hablamos que del constructivismo empiezan a emerger enfoques pedagógicos contemporáneos. Fíjense, aquí ya nos habla de las condiciones históricas y sociales de los sujetos, y eso, ¿qué tiene que ver con la producción del conocimiento? En el aprendizaje significativo va a ser un elemento fundamental porque nos va a decir que todo aprendizaje es significativo en la medida en que logremos relacionarlo con nuestra experiencia y con los elementos de la cultura. Y por supuesto, todas las experiencias externas de los estudiantes, de las comunidades, serán fundamentales para producir nuevos y mejores aprendizajes. Vamos a tener la acción, y aquí la acción va a ser percepción, sentimiento, pensamiento, imaginación y creación. Todo eso va a ser acción para el constructivismo.
Entonces, de esa forma, la acción nos va a permitir lograr dimensiones cognitivas, éticas, estéticas, nos va a permitir comprender nuestro contexto cultural. Ejemplo, si yo a un estudiante le pongo una actividad en donde me relacione los orígenes del conflicto armado con su contexto, esa aplicación, esa relación de la teoría con la acción va a ser fundamental para su proceso de aprendizaje y para potenciarlo. Vamos a tener el pensamiento complejo, la teoría de la complejidad sobre todo la vamos a ver en la ecopedagogía, después se las explicaré en su momento, pero aquí solamente me referiré que es ese vínculo entre la teoría y la práctica orientada hacia la comprensión de la realidad compleja. Una realidad que es compleja, una realidad que tiene diferentes elementos y que hay que comprenderla de forma holística. Y por supuesto, este pensamiento nos conduce a la transformación también de ese contexto. Y vamos a tener como otro elemento la mediación. Allí va a ser muy importante la mediación porque va a favorecer el desarrollo del aprendizaje de los sujetos. No solamente va a estar recargada o encargada para los educadores y las educadoras, sino que allí también van a tener un papel muy importante las creencias, las religiones, los valores, las imágenes, etc. Entonces el interés pedagógico del constructivismo eh, lo voy a resumir en estos tres elementos. Uno, una dimensión cognitiva en la cual las comunidades, los estudiantes puedan construir, reconstruir conceptos, categorías, etcétera, sobre determinado tema. Y se puede evaluar de diferentes maneras. Quizzes, evaluaciones colectivas, talleres grupales, etcétera. En lo procedimental, ese interés pedagógico lo que busca es que el estudiante o las comunidades sean capaces de comprender, aplicar y consolidar sus conocimientos. Y entonces van a ser importantes allí laboratorios, salidas de campo, etnografías, etc. Y por último, una dimensión actitudinal en donde el estudiante o las comunidades se van a transformar individualmente y colectivamente. Y a su vez, en ese proceso de transformación, transformarán la realidad. Entonces, estos son los elementos básicos del constructivismo y nos va a decir además que las dimensiones del ser humano las podemos ver como un iceberg. Un iceberg en donde en la punta del iceberg aparentemente solamente se ve la razón. Y entonces la razón es como da la apariencia de que fuese lo más importante o el centro del aprendizaje. Y entonces nos dice el constructivismo, no, la razón es uno de los tres elementos. Además, la razón se apoya en la acción y en la pasión. Y la razón solo es posible que emerja aquí en esta puntica porque proviene de las profundidades, es decir, de la pasión y de la acción. Y entonces el aprendizaje debe comprender estos dos elementos además de la razón, la acción y la pasión. La acción entonces va a ser esa dimensión del ser humano en donde el ser actúa en el mundo, es en el mundo en relación con otros y con otras, procura transformarse, procura el cambio y eso debe hacer parte del proceso de aprendizaje, debe tenerse en cuenta. Y la pasión va a ser muy relevante porque allí van a estar los deseos, las intuiciones, las emociones y los afectos. Y esto va a ser fundamental para el proceso de aprendizaje. Vamos a encontrar narrativas históricas, narrativas familiares, asimismo van a emerger vivencias, van a surgir símbolos, van a surgir sentimientos, se van a transformar valores. Estos elementos ya nos muestran una comprensión mucho más compleja de los procesos de aprendizaje que deben de apuntarle a la razón, a la acción y a la pasión. Es decir, que deberemos tener en cuenta estas tres dimensiones para lograr esas nuevas experiencias de aprendizaje que sean capaces de resignificar
a cada estudiante y a las comunidades. Vamos a ver entonces de la pedagogía constructivista. Se van a desarrollar diferentes corrientes pedagógicas contemporáneas. Aquí voy a situar dos, que es la pedagogía crítica, en donde va a ser un énfasis sobre las condiciones sociopolíticas en todo el proceso de aprendizaje, y allí vamos a ver a Paulo Freire y a Henry Giraud. Obviamente hay más, pero digamos que estos son algunos de los exponentes. Y la filosofía de esta corriente pedagógica va a ser muy importante la escuela de Frankfurt. La copedagogía se va a centrar sobre todo en comprender las condiciones de la vida en un mundo complejo. Y adicionalmente va a promover una conciencia ecológica de forma armónica y solidaria con todos los seres del planeta. Por supuesto, también tomar elementos de la pedagogía crítica. Y algunos exponentes de la pedagogía no solamente van a ser teóricos, como por ejemplo Augusto Ángel Maya, Enrique Leff, Arturo Escobar, entre otros, sino que va a retomar y va a darle un papel central a los movimientos sociales en defensa de la tierra, a los movimientos campesinos, a los movimientos ecofeministas, a los movimientos feministas, a los movimientos afros, a los movimientos urbanos, etc. Y por supuesto va a partir de la filosofía ambiental, de la teoría de la complejidad, de las epistemologías del sur, de la filosofía del buen vivir, entre otros, para fundamentar esos nuevos procesos de aprendizaje que se deben generar en la actualidad. Vamos a ver entonces algunas conclusiones haciendo como un cuadro comparativo entre la pedagogía conductista y la pedagogía constructivista. Entonces vamos a tomar como elementos este cuadrito. Y entonces en el primero, en la primera espacio, vamos a ver el concepto. En este segundo espacio vamos a ver qué entiende el conductismo por ese concepto, y en el tercer espacio qué entiende el constructivismo por este concepto. Entonces, por el concepto de enseñanza, el conductismo nos dice: es la herramienta necesaria para que un individuo pueda asimilar, simular, imitar y repetir determinado modelo. En contraste, el constructivismo nos dice que la enseñanza va a ser el medio por el cual diferentes sujetos con diferentes medios socioculturales se interrelacionan para compartir experiencias, conocimientos, aspiraciones, etc. Y aquí entonces ya vemos de qué forma el constructivismo, por ejemplo, nos dice que hay diferentes formas de aprender, que los sujetos son diversos, que las comunidades son diversas, y que allí esa interrelación, esa proximidad del uno con el otro, va a ser posible el mejoramiento de la enseñanza. En el concepto de aprendizaje, el conductismo va a entender que el aprendizaje lo que debe buscar es cambiar permanentemente una determinada conducta a través del estímulo-respuesta. Mientras el aprendizaje para el constructivismo va a ser un proceso interno en el que un sujeto organiza sus estructuras cognitivas, las experiencias del aprendizaje, es decir, lo procedimental, y la transferencia de su saber aplicado de forma contextual en la interacción, que es esa actitudinal. Es decir, el aprendizaje deberá organizar la estructura cognitiva de determinado individuo, luego aplicarlo a partir de ese aprendizaje que está adquiriendo, y por supuesto logrará transferirlo o logrará que logre una relación con su contexto para que pueda hablarse de una transformación, no solamente a nivel cognitivo, sino también en la práctica del ser consigo mismo y con otros. ¿Cómo se aprende para el conductivismo? A través del estímulo-respuesta, a través de recompensas y castigos. En el constructivismo nos va a decir que aprendemos, que ya nosotros traemos además unas estructuras cognitivas que se desarrollan en la interacción social, cultural, psicoafectiva. Y esas estructuras previas deben ser tenidas en cuenta en el proceso de aprendizaje. ¿Cómo se transfiere el conocimiento? A partir de generalizaciones, nos dirá el conductismo, a partir de generalizaciones de grupos, de clases, de comunidades,
en donde va a haber más una homogeneidad de estos grupos, mientras que el constructivismo nos va a decir que por sí solo el constructivismo es capaz de aplicar ese conocimiento que va adquiriendo el estudiante o las comunidades con su entorno. Los objetivos del aprendizaje para el conductivismo pues se medirán en resultados de aprendizaje, en criterios de tiempo o cantidad. Y ahorita abajito vamos a ver ejemplos más específicos sobre eso. Y el constructivismo nos va a decir, se estructura bajo las preguntas de cómo se va a evaluar y cómo se va a enseñar, ¿sí? Y estos van a ser nuestros objetivos del aprendizaje. Vamos a diseñar bloques, contenidos epistémicos con un desarrollo integral y multidireccional, es decir, que logremos sobre determinado tema una comprensión integral, no una comprensión parcial de la realidad con ese aprendizaje, sino que sea integral. Vamos a ver entonces que allí va a existir en los objetivos del aprendizaje una reflexión sobre la relación docente-estudiante o educadora-estudiante. Siempre va a estar implícita esa reflexión. Asimismo, se va a comprender el desarrollo conceptual, actitudinal y procedimental. La evaluación del aprendizaje en el conductismo pues será objetivo con resultados observables y verificables, un ejemplo, un parcial. En el constructivismo se trata entonces de un proceso integral, es decir, aquí se va a comprender que el sujeto, cada sujeto es único, cada sujeto es particular, cada sujeto va a organizar su propio aprendizaje de acuerdo a sus saberes previos, de acuerdo a sus afectos, de acuerdo a su contexto. Y por supuesto va a incorporar la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación como mecanismos fundamentales del desarrollo y del mejoramiento del aprendizaje. Porque recuerden que para el constructivismo el aprendizaje se construye con los otros. Y por último vamos a tener este último cuadrito en donde ¿cuáles son las filosofías relacionadas con el conductismo? Pues la filosofía positivista. Y el constructivismo va a retomar el pensamiento o la filosofía estructuralista, un poco basado en estos enfoques holísticos, en que podamos alcanzar un aprendizaje holístico y no un aprendizaje parcial. Y va a retomar estudios culturales. Las técnicas de enseñanza, el conductismo va a priorizar una exposición, una cátedra magistral del educador, guías individuales, parciales, exposiciones de grupo por temáticas, a veces, muchas veces diferenciadas, es decir, no hay una interrelación entre los grupos, simplemente cada grupo se dedica a exponer un tema y ya. Algunas técnicas de enseñanza del constructivismo va a ser permitir la socialización, permitir la participación, permitir la criticidad, la reflexión sobre los mismos procesos de enseñanza y aprendizaje. Por esto la coevaluación, la heteroevaluación van a ser fundamentales porque allí nos va a permitir estar siempre preguntándonos si estamos aprendiendo y si lo que estamos aprendiendo sí está llenando de contenido mi ser y está contribuyendo a mi transformación y a la transformación de los otros. Asimismo, en las técnicas de enseñanza, el constructivismo va a usar la demostración, las técnicas de pregunta dirigida, los debates, los juegos, las dramatizaciones. Esto lo vamos a profundizar más en el módulo 4 con las didácticas y los tipos de didácticas que veremos y que trabajaremos y realizaremos cada uno como para poner en práctica y luego lo puedan poner en práctica con sus grupos. Uso de recursos del conductivismo, tablero, un libro o lectura y se limita a esto. En el constructivismo, por supuesto, tendremos libros o lecturas, pero adicionalmente habrán experimentos, juegos de modelo prácticos, videos, salidas de campo, etc. Instrumento de evaluación, cuestionarios o parciales. El conductismo simplemente se centra en esto. El constructivismo, por supuesto, abordará cuestionarios o parciales, pero también desarrollará ensayos, diarios de campo, rúbricas, etc. ¿Cuál es la concepción curricular del conductismo? Es tecnológica. El currículo, que lo veremos más adelante en la didáctica, tendrá el objetivo es la eficiencia y la eficacia de los recursos.
mientras que en el constructivismo el currículo es estructuralista. Allí entonces lo que debe preguntarse cada currículo de cada área será en cómo interrelaciono las prácticas pedagógicas y educativas para que el estudiante pueda potenciar su comprensión. De esta forma encontramos estos dos cuadros que son como el cuadro comparativo y las conclusiones del conductismo y del constructivismo. De esa forma, los próximos temas que veremos en las sesiones siguientes serán pedagogía crítica, educación popular, trabajaremos con Paulo Freire, luego abordaremos teoría de la complejidad para finalizar con la ecopedagogía que digamos que va a tener una relación muy especial con el pensamiento ambiental latinoamericano. Muchas gracias y nos vemos entonces más tarde en la sesión de clase.